Ya. Perfecto. Saludamos a todos, le damos la bienvenida a cada uno de los espectadores que está hoy día con nosotros. Agradecemos otra vez la fidelidad que han tenido con el grupo de entrenadores 2.0 y también felicitar y agradecer a Rodrigo Caguas, que es un psicólogo, magíster en medicina en ciencia del deporte y es un hombre ligado al deporte. Y creemos siempre, Rodrigo, que la finalidad de todo esto es que cada uno a través de su experiencia nos aporte y sigamos creciendo juntos. Así que te damos la bienvenida y adelante toda la pantalla para ti. Bien, muchas gracias Luis por la presentación. Buena tarde a todos. Y además agradecer a Mauro, Mauro Pozo, fue el que me contactó para poder venir un poco a hablar de liderazgo situacional en el fútbol, que es lo que nos toca hoy día. Bueno, tal cual como decía ahí Luis, digamos, más allá de los estudios que nos pueda tener, yo quiero comentarles que llevo más de 20 años ligado al deporte. Yo estudié psicología para dedicarme al deporte y prácticamente los mismos más de 20 años que llevo en el deporte también los he trabajado en gran medida en el fútbol. Entonces, parte de lo que voy a hablar hoy día tiene que ver un poquito con la observación que he tenido un poco de lo que he visto en el fútbol, que ha sido muchísimo, y en diversidad de situaciones, en diversidad de entrenadores, y también, dado un poco lo que también vamos a meternos, que es también la parte teórica, ¿no? Lo que es liderazgo. Pero esencialmente es mezclar un poco la observación con la parte teórica, en el fondo de lo que hoy día se estima que puede ser el liderazgo eficaz en el fútbol. Bien, lo primero que yo me gusta siempre comenzar es hablando acerca de falsas creencias que un poco existen en torno al liderazgo, ¿no? Ya vamos a ver más adelante que el liderazgo ha ido evolucionando y por lo tanto hay muchas creencias que se mantienen desgraciadamente en el tiempo como verdades absolutas, como verdades únicas, y hoy día es bueno hablar de que eso en realidad va cambiando. Y por eso esta primera parte la he denominado los paradigmas del liderazgo, ni siquiera paradigmas, sino que paradigmas, porque en verdad son verdaderas realidades que se construyen y que se toman como verdades absolutas. Entonces, ir dejando algunas falsas creencias de lado. Por ejemplo, la típica, ¿no? Que a lo mejor a todos nos pasó en algún momento, por ejemplo, en el colegio, cuando escogíamos el presidente de curso, cuando escogíamos a las personas que no iban a representar frente a alguien, uno decía, no, mira, él es el que más habla, por tanto, ese es el líder. Entonces, lo primero que debiéramos tratar de tener claro, que hoy día el líder no es necesariamente el que más habla. Y de hecho, fíjense ustedes, si ustedes se dan cuenta y observan ya ni siquiera en el ámbito del fútbol, sino que en otros ámbitos, eh, ¿por qué están fracasando los liderazgos? Es básicamente no por la comunicación que tienen, sino porque en el fondo lo que ellos, no hay un modelado adecuado, no hay una acción que se corresponda a la acción del liderazgo. Entonces, no tiene mucho que ver con mejorar la eficacia en la comunicación, que puede serlo en algunos casos, sino que también cómo esta comunicación tiene una concordancia con la actuación. Entonces, este primer paradigma de esta falsa creencia es el líder no es necesariamente el que más habla. Y ahí yo dejo esta frase que hace muchos años entregó Daniel Morón, que estuvo en el proceso con Marcelo Bielsa en la selección, ¿no es cierto?, de hablar, refiriéndose un poquito al liderazgo que en su momento ejerció Claudio Bravo. Después, este segundo paradigma que a mí me parece muy interesante porque yo converso con muchos entrenadores y todavía algunos piensan que el líder nace. Esto está totalmente desterrado. Hoy día sabemos esencialmente que el líder es alguien que se construye, que se prepara, que se desarrolla. Todas las habilidades que hoy día posee un liderazgo son posibles de desarrollarse. Ya vamos a ver algunos casos de entrenadores donde son entrenadores que se han preocupado de mejorar la comunicación, de mejorar la motivación, y por tanto, hoy día entender que el líder nace y en base a eso es el liderazgo que se ejerce es errado. Y por eso traigo un poco esta fotografía de Manuel Pellegrini, porque evidentemente sus inicios, todos sabemos que los inicios, lamentablemente en términos de resultados, no fueron los más positivos. Y evidentemente él comprendió durante su proceso posterior que había que mejorar en ciertas situaciones. De hecho, él comenta ahí en la foto más de la izquierda, de que fue aprendió que había que trabajar sobre la parte psicológica y emocional, eventualmente para poder dirigir los grupos. Entonces, evidentemente lo que entendemos hoy día es que los líderes se construyen, se desarrollan y en el fondo van generando nuevas habilidades. El tercer paradigma, que también es bastante común escucharlo, es decir, es que yo soy solo de una sola línea. Como que
hay que ser de una sola línea y hay que morir ahí, independiente si la línea está recta, está buena, está mala, nos sirve, nos da resultado o no. Si la línea está mal, no importa, pero yo soy de una sola línea. Y hoy día una de las cosas que vamos a transmitir es que en general el liderazgo situacional plantea que no es que uno sea de varias líneas, sino que hay que ser flexible en torno a dos constructos esenciales que tienen que ver con la orientación y la toma de decisiones, que es lo que nos vamos a centrar fuertemente en la presentación de hoy día. Entonces, entender que hoy día estos líderes que en el fondo todavía piensan que son de una sola línea y hay que morir así, independiente del grupo al cual yo estoy liderando, si estoy liderando un grupo de niños, profesionales, adultos, adolescentes, fútbol competitivo, alto rendimiento, fútbol más amateur, y yo tengo que ser siempre igual, eso ya hoy día lo vamos a conversar, me parece que está bastante más desterrado de lo que es. Otro paradigma importante que corresponde a esta falsa creencia de que los líderes son o racionales o son emocionales, y uno escucha a los jugadores diciendo, no, mira, este entrenador es con corazón de abuelita, y este dice, no, este es un líder súper racional en sus decisiones. Saber, por ejemplo, que hoy día el cerebro de todos nosotros está compuesto, digamos, por un complejo reptiliano, un sistema límbico, un neocórtex, que para efectos da lo mismo aprendernos bien estas partes. Lo importante es en comprender que hay una zona en nuestro cerebro que se llama sistema límbico, donde están alojadas las emociones. Y hoy día sabemos, y aquí está un poco la importancia de este paradigma, que el 90%, prácticamente el 90% de las decisiones que tomamos a diario, incluyendo las decisiones que toman ustedes como entrenadores, tienen una fuerte carga emocional. Por lo tanto, están regidas por este sistema límbico. Entonces, esto sería como una falacia pensar, ¿no es cierto?, que uno toma a veces decisiones muy racionales. Porque aunque no nos demos cuenta, nuestras decisiones hoy día también están tomadas desde un punto de vista emocional. Entonces, esto nos obliga a que hoy día el estudio de nuestras emociones, entender por qué nos emocionamos, cuáles son las emociones positivas que tenemos, las negativas, qué cosas son las que nos generan emociones positivas, qué cosas son las que nos generan emociones negativas o positivas, es muy importante para poder tomar mejores decisiones en nuestro actuar, digamos, como líderes. Aquí les traigo un poco algo, yo creo que ustedes manejan. Nelson Vivas. Sí, se calentó más todavía Nelson Vivas. Me vas a echar, encima me vas a echar. A lo que deja puesto el arquero Rossi, que nunca tocó la pelota. Claro, por eso lo puedo cobrar. Bueno, tranquilo, Nelson. Pateó el micrófono. Se sacó la camisa. Se arrancó botones. Se arrancó la camisa. Está enloquecido. Claro, esto es el grito de guerra, entonces. La gente, cuando pasa algo extra futbolístico, grita como grita. Se va indignado Vivas. ¿Alguna vez le pasó algo parecido en Quilmes, ¿no? Quilmes, sí, una reacción hacia un plateísta. Bueno, una imagen del fin de semana de aquella reacción contra el plateísta de Quilmes. Se arrepintió Vivas. Esto es bien de caliente, bien de pulsaciones. Bueno, acá un poco por qué traemos esta imagen, simplemente como para ratificar que acá evidentemente hay una exageración de cómo las emociones en este momento invaden un poco lo que está sucediendo ahí en el ejercicio del liderazgo. Ya vamos a ver más adelante que, por supuesto, que no todas las veces las emociones influyen de esta manera, ¿no? Pero evidentemente vamos a entender que hoy día para ejercer un liderazgo adecuado, cuando hablemos específicamente de liderazgo situacional, vamos a entender que hay ciertos componentes dentro de la inteligencia emocional que son fundamentales. Ahora, ¿qué es lo que aquí uno ve? Que en el fondo en el caso de él, Nelson Vivas, indudablemente no fue una situación puntual, sino que hubo una serie también de conductas muy parecidas. Entonces ahí es donde hay que tratar de trabajar para gestionar mejor las emociones. De hecho, nosotros en psicología hablamos de no controlar las emociones, sino gestionarlas, porque las emociones no se pueden controlar, simplemente se emocionan en ese sentido. Después hay otras cosas interesantes que han podido investigarse, específicamente lo que investigó Dacher Keltner, que habla un poco de la paradoja del poder, y esto es bien interesante porque lo que él pudo comprender y estudiar en los cerebros de los líderes es que hay muchas características de líderes, de personas que cuando se convierten en líderes desaparecen. Esto un poco bien ligado al ámbito de la política también, que estos candidatos, ¿no es cierto?, que a diputados, senadores o a la presidencia, que muestran mucha empatía, cercanía con la gente, etc. Y él pudo demostrar que en general cuando son elegidos como líderes, es decir, son elegidos en algún puesto, digamos, importante, van perdiendo un poquito la amabilidad, la preocupación y la empatía por el otro. Entonces se reduce la empatía. Esto lo pudo estudiar con imágenes cerebrales. Bien interesante porque no es solamente un fenómeno que él lo pudo observar, sino que esto fue estudiado científicamente con los cerebros. Entonces habla un poco de esto de las personas que cuando ejercen el poder
van desarrollando otras características que no son necesariamente las que le generaron la posibilidad de ponerse en ese lugar de líder. Entonces, muy interesante porque esto habla que muchas veces cuando a lo mejor tenemos efectivamente roles de poder o roles que tienen que ver con liderazgo, nos pasa algo en relación a cuando no estábamos en ese rol. O sea, algo pasa en nuestro cerebro que cambia. Entonces, es muy importante tener claro este tipo de situaciones. Bueno, nos vamos a meter un poquito solamente para definir el piso de lo que, ¿qué entendemos por liderazgo? Eso es importante un poquito saber que el liderazgo siempre, para todos, ustedes entrenadores y otras personas que desarrollan otro tipo de liderazgo, es un proceso conductual. Lo que ustedes intentan hacer es imbuir en la cabeza de cada uno de los jugadores de un equipo para poder influir sobre ellos y tratar de hacer este logro de metas y objetivos frente al equipo. Es un proceso conductual, eso es muy interesante porque habla un poco del tema de las metas y objetivos. Y ahí, perdón, lo pasé de largo, pero ahí nos detenemos un poquito en la definición de Albert Einstein, ¿no? Dice, si quieres entender a una persona, no escuches sus palabras, observa su comportamiento. Y ahí hay algo muy interesante que plantea Sir Alex Ferguson, que todos conocen, en el libro del liderazgo, además un libro muy, muy recomendado, porque es un libro no tan pegado a lo teórico, sino que es un libro bastante experiencial, dado la cantidad de años que él estuvo dirigiendo. Y él habla que en general una de las cosas que a él le llama la atención con respecto a los líderes es que hay dos acciones que están infravaloradas, es decir, que hoy día no se están considerando suficientemente, que es observar y escuchar. Entonces, a mí me parece que interesante un poquito esta visión que tiene él, que independiente que él dirigió en distintas épocas, con distintas realidades incluso, y con distintas características en sus liderados, él siempre observó que había estas habilidades que estaban infravaloradas, que era observar y escuchar. Por lo tanto, y siguiendo un poquito con algunas ideas en torno al liderazgo, es este proceso. Es importante entender que el liderazgo es un proceso, por lo tanto, yo tengo que entender que el liderazgo lo estoy llevando a cabo todos los días, cuando yo converso con un jugador, cuando yo converso con todo el grupo, cuando estoy en contacto con mi cuerpo técnico, cuando estoy ejerciendo o corrigiendo a un jugador, en todo momento es liderazgo. Y por lo tanto es un proceso que es todos los días, no es simplemente en un momento determinado. Entonces se habla un poco de esta definición de este proceso de llevar un grupo en una dirección claramente, que es la meta y el objetivo, por medio, ojalá, no coercitivo. Entonces ahí es donde hoy día se habla del líder coach, aquel líder que no está empujando a sus deportistas o no tiene que estar empujando a los jugadores, no tiene que estar trayendo, jalándolo a los jugadores, sino que es el que en el fondo enseña, orienta, capacita, es un líder mucho más empoderador, un poco lo que se entiende hoy día de acuerdo a la teoría del coaching, de lo que significa el coaching, es este entrenador, ¿no es cierto?, que administra adecuadamente la motivación, los esfuerzos, pero siempre con una meta muy definida. Eso es muy importante. No es tema de esta charla, pero a mí me parece que en general parte de los errores que a veces se cometen en el liderazgo es no trabajar suficientemente con los liderados, con los jugadores, el tema de las metas y los objetivos. Puede haber siempre una meta que es la consecución final, pero tiene que haber una sumatoria de objetivos que son los que se trabajan durante el proceso, durante un torneo, durante un año, etc. Muchas veces tener eso claro ahorra bastante esfuerzo en estar ejerciendo un poco este liderazgo. Bueno, acá en esta otra definición también se habla de un proceso, quiero insistir en eso, entender que es siempre un proceso para motivar a las personas a trabajar juntas. Evidentemente, dentro de este proceso se ejercen otras habilidades psicológicas como el liderazgo, que tienen que ver un poquito con la motivación, que tienen que ver con la comunicación y el establecimiento de metas. Entonces, ahí es donde la primera idea importante es entender que las habilidades fundamentales de un líder tienen que ver con la motivación, con la comunicación, y entender que dentro de la comunicación hoy día los aspectos no verbales son fundamentales. Aproximadamente dentro de cualquier proceso de comunicación, ustedes la estén entregando antes de un partido, en un entrenamiento, en el entretiempo o incluso posterior a un partido, siempre, aunque sea un discurso que ustedes consideren que es muy verbal, el gran componente de todo proceso comunicacional es no verbal. En ese sentido, la parte no verbal tiene que ver con la postura corporal, tiene que ver con la proximidad física, pero también tiene que ver con el paralenguaje. Cuando uno sube el tono de voz, lo baja, habla más rápido, habla más corto, hace determinados énfasis, todo eso es no verbal. Y hoy día se sabe que aproximadamente lo no verbal estaría entre un 80 y un 90%.
Por lo tanto, mi recomendación siempre es a los entrenadores que cuando quieran mejorar la parte comunicacional, no mejoren solamente lo que quieren decir, que sería la parte, el contenido, que sería lo verbal, sino que también trabajen mucho sobre la parte no verbal. Y lo tercero, que ya lo comentábamos, un poco esto de poder trabajar en el establecimiento de metas y objetivos, porque es fundamental que en el fondo tengamos claro lo que el grupo está buscando, lo que el grupo está persiguiendo, para yo poder conducir en este proceso de motivación, de liderazgo, por lo demás. Algunas claves dentro del liderazgo tienen que ver un poco con tratar de generar la atención mediante una visión atractiva. Muchas veces uno escucha a los entrenadores quejarse que los jugadores están en otra, que a veces no pescan, que a veces están desconcentrados. Y ahí yo siempre he tratado de manifestarles que la idea siempre es cómo generar, en el fondo, esa adhesión al deportista, hacerlos participar. A veces el jugador que está un poco más retirado, más rechazado por el grupo, o más retirado, más fuera del grupo, acercarlo, no esperar que ese proceso se produzca, se revierta de manera automática, sino que tratar de buscar un poco la fórmula, y en ese sentido, vuelvo a insistir, la palabra hoy día de líder coach también apunta a eso, a buscar siempre la posibilidad de individualizar un poquito más el trabajo, buscar la mejor versión de cada uno, y buscar la forma de tocar la tecla específica en cada uno para lograr una mayor adherencia en ese sentido. Entonces, ahí habla un poquito esto de generar la atención mediante una visión atractiva, que a veces puede ser colectiva y a veces individual. El significado mediante la comunicación, ya lo explicamos un poco, la importancia de la parte verbal y no verbal. La confianza mediante el posicionamiento. Hoy día yo creo que la crisis que tenemos en general de los liderazgos es porque hay una dicotomía absoluta entre lo que se dice y lo que se hace. Entonces aquí es muy importante generar la confianza con los jugadores en términos de la forma en cómo uno actúa también. Y todo lo que implica el despliegue del yo, que son todas estas habilidades personales, que volvemos a insistir, son todas habilidades que uno puede trabajar y desarrollar hasta el último día que uno ejerce como entrenador. Esto de que los líderes nacían de una forma y que ya no podía hacerse nada, está totalmente, como comentábamos al principio, es una falsa creencia que está desmentido totalmente. Parte de las cosas que uno observa cuando el liderazgo es efectivo, cuando por ejemplo se logran algunos resultados y algunos objetivos, por eso es importante tener siempre al inicio de cada proceso una meta y un conjunto de objetivos. Cuando ustedes notan que en general entre los deportistas, entre sus jugadores, hablan de nuestro proyecto, nuestro equipo, ahí pues podríamos hablar en otro momento de la diferencia entre lo que es un grupo de jugadores y un equipo. Cuando ustedes notan que los jugadores son útiles y necesarios, siempre se habla en el fútbol de que esto de que qué interesante que a veces los jugadores que no están siendo citados o que están en banca también se sienten parte de un poco del trabajo. A eso apunta un poco esto. Cuando también los jugadores se sienten que van generando aprendizaje. Y ahí hoy día una de las características que se habla del líder exitoso es el líder que genera el empowerment o el empoderamiento, ¿no? Son estos líderes que enseñan, que instruyen, un poco lo que veíamos también recién en términos del líder coach. Entonces lo que va generando son deportistas, son jugadores que son más autónomos, más autoconfiados, con iniciativa muchas veces, y por lo tanto esto que lo que hace es que se enriquece la visión del entrenador, se enriquece la visión del líder, porque hay otros que van aportando. Y esto hace que finalmente en el equipo se generen mayores redes de coordinación y soporte. Pero uno de los temas que hoy día, en el fondo, y es el tema central de lo que vamos a conversar hoy día, tiene que ver un poco con el liderazgo situacional, con el contexto donde se ejerce un poco el liderazgo. Y aquí traemos esta definición de Nureya Barca que dice, si bien un líder debe emplear en algún momento cada uno de los estilos, vamos a ver que hay distintos estilos para poder ejercer liderazgo. Ella plantea que hay algunos estilos que son eficaces en algunos momentos y otros no tanto. Pero ella dice que incluso algunos estilos pueden ser hasta contraproducentes en un momento determinado. Por ejemplo, en la elección de un capitán. Pensemos que ustedes tienen, vamos a dar un ejemplo concreto, digamos, o sea, pensemos que ustedes tienen que elegir el capitán en un equipo, y el equipo está conformado por, pensemos, chicos entre 15 y 17 años, y todos jugadores nuevos, es un equipo totalmente nuevo, porque pongámosle que ese equipo cambió, entonces subieron jugadores de la serie anteriores, se trajeron jugadores de otros lados, entonces es un equipo relativamente nuevo. Sería muy difícil pensar que en ese caso uno pudiera, por ejemplo, delegar la decisión para que ellos designen un capitán, porque estamos hablando de un grupo que es nuevo, tiene una inmadurez como grupo alta todavía. Entonces ahí es donde uno tiene que tomar una decisión que sea mucho más autoritaria o autocrática en la decisión del capitán. Sin embargo, si ustedes, por ejemplo, llegan a trabajar con un grupo que ya está consolidado, que lleva muchos años, que de repente ha tenido pequeños cambios, entran 3, 4, 5 jugadores, evidentemente ahí podría ser que la decisión de designar capitán
pudiera ser delegada, participada, en el sentido que lo designen ustedes con los jugadores, o eventualmente de manera también designada. Pero lo importante es que se atiende un poco a la situación, al contexto para esa toma de decisiones. A eso plantea un poquito esta definición de Nureya Barca, donde dice los distintos estilos tienen que atender necesariamente a la situación del liderazgo. Y en eso es donde nos vamos a detener un poquito ahora, y es justamente el tema, digamos, central un poco de esta charla, que es el liderazgo situacional en el fútbol. La pregunta que uno se hace es si el liderazgo evoluciona. Evidentemente sí ha evolucionado. Y ha evolucionado no solo porque las personas que ejercen el liderazgo han cambiado, sino porque los entornos han cambiado las situaciones, así como han cambiado los sistemas tácticos en el fútbol, los sistemas técnicos, ¿no es cierto? Lo técnico más bien, la forma de entrenar la parte física, también han cambiado los mismos jugadores que están ustedes liderando. Entonces, por lo tanto, entender que el liderazgo se ha mantenido inalterable durante muchos años es también una falsa creencia, ¿no? Está dentro un poco de lo que podríamos considerar estos paradigmas. Y aquí yo traigo un cuadro, simplemente que es un cuadro general, pero para que también entendamos cómo este líder ha cambiado la historia. Prácticamente desde el siglo XVIII en adelante hemos tenido cambios importantes porque ha cambiado nuestra sociedad. Fíjense, si nos vamos lejos, lo voy a pasar brevemente porque aquí no se trata de exponer la historia del liderazgo, ¿no? Por ejemplo, en el siglo XVIII, cuando estaba la era de la agricultura, hablábamos de los pater familias, que era el tipo, ¿no es cierto?, o esta persona que ejercía el liderazgo porque tenía el control de la casa y el alimento, era el que iba a cazar, el que traía el alimento a la familia. Entonces era un líder que era fuerte, porque tenía obviamente habilidades físicas para poder generar un poco la casa, y por lo tanto su comunicación no era tanto verbal, sino que era con acciones. Si yo traía la comida en el día y la familia se alimentaba, esa era mi mejor demostración de que era un buen líder. Y por lo tanto era un líder muy vertical. Aquí la única alternativa es yo lo hago y listo. No había posibilidad de discutir, de llegar a consenso. Después, en el siglo XIX, cuando entramos un poquito en la era industrial, donde empezaron a surgir las industrias, las empresas, los dueños de industria, obviamente el manager empezó a ser como el líder, y era la persona, y el control en el fondo estaba destinado en el poder, el que era el dueño de esta industria, ¿no? Por lo tanto, las características del líder eran medidas en torno a eso, estaban regidas un poco en torno a eso. No había mucho feedback, ahí el dueño el que mandaba y no había mucha posibilidad de feedback. Y aquí empezaba más que yo lo hago, el yo sé cómo generar esto, yo sé cómo trabajar esto otro, etc. Y luego en la era de la información, que es prácticamente en el siglo XX, el control de este líder estuvo en el conocimiento. Ahí empezaron los líderes a estudiar mucho más, a comprender ciertos fenómenos, entonces los líderes empezaron a ser los que tenían mayor conocimiento. Y por tanto eran líderes que también, producto del conocimiento, eran más valientes y se atrevían a hacer cosas distintas. La comunicación era también bastante más unidireccional. Como el líder tenía más conocimiento, era el que transmitía la información y todos escuchábamos acerca de lo que nos transmitía ese líder. Y por lo tanto, la verticalidad también tiene que ver con el nosotros sabemos, ¿no? Mira, nosotros con el estudio que yo he hecho tengo esta información, etc. Y hoy día, básicamente, en la era conceptual, que es la era en la cual nos encontramos, hablamos del neurolíder. Por eso es que hoy día también la neurociencia es una variable importante a entender para comprender cómo ejercer bien el liderazgo. Y hoy día el control está en las ideas. Hoy día el líder es el creativo, es el que genera los cambios. Por tanto, hoy día, como además se ha integrado el tema de las emociones, producto de este estudio cerebral que se ha hecho de cómo tomamos las decisiones, neurolíder, sabemos que son líderes que también se emocionan, que les pasan cosas, ¿no es cierto? Entonces también es un líder que a veces se ve un poquito más vulnerable. Ya la comunicación no es de una sola línea, no es hacia una sola, sino que es bidireccional. Hoy día son líderes que se abren un poquito a escuchar a sus liderados, y por lo tanto a veces la verticalidad no es un mando directo hacia abajo, sino que también es el que recoge la posibilidad de que alguien pueda opinar. Entonces yo simplemente traigo este cuadrito para entender cómo el líder ha evolucionado en la historia y que comprendamos que hoy día la creatividad y la empatía están por sobre cualquier otra de las situaciones que pensábamos en el pasado y que en el fondo llevaron a otros líderes a ser exitosos, y que probablemente en esta época conceptual, ¿no es cierto?, siglo XXI, probablemente no habrían sido grandes líderes. Entonces, esto para entender un poquito, y aquí hacer el nexo con lo que les vamos a transmitir hoy día, que es el modelo de liderazgo situacional. ¿Cuál es este modelo? Este modelo plantea que básicamente el liderazgo es eficaz cuando el liderazgo se adapta a los liderados, en cada circunstancia, o en cada situación, o en cada contexto. Es decir, se adecúa a las necesidades del equipo.
Más adelante vamos a terminar con una breve audiovisual de Pep Guardiola, donde es muy interesante porque él dice, en realidad los entrenadores siempre pensamos que estamos sobre los jugadores, pero en realidad estamos debajo de ellos, dependemos mucho de lo de ellos. Entonces, en definitiva, aquí está un poco esta idea de entender que para lograr la mejor versión de cada jugador, para lograr una versión colectiva, sinérgica en el equipo, yo necesito saber qué es lo que necesitan, cuál es el apoyo. Entonces, ahí está un poco este liderazgo situacional. Este liderazgo situacional plantea que el líder, el entrenador, debe necesariamente manejar dos tipos de orientaciones. Uno que se denomina orientación hacia la relación y otra que se denomina orientación hacia la tarea. Y además manejar los 4 estilos de toma de decisiones que son, yo sé que a veces la literatura habla de otros y se suman más, pero estos son los 4 que en el fondo se sistematizan de manera rigurosa, que es el autoritario cuando uno toma la decisión, autocrático cuando uno pregunta, pero igualmente uno toma la decisión, o el delegativo cuando uno delega en uno o más jugadores ciertas decisiones, o participativo que cuando uno participa con ellos. Entonces el liderazgo situacional plantea que el entrenador debe manejar estas 2 orientaciones y estos 4 estilos de toma de decisiones. Yo aquí traigo un ejemplo, obviamente con ejemplos concretos, un poco de lo que pasó con nuestra selección nacional, para que podamos entender un poquito más en términos de lo que plantea un poco el liderazgo situacional. Ya habíamos visto, ¿no es cierto?, que habían 2 orientaciones, como primer tema, ¿no es cierto? Aquel líder que se orienta fuertemente hacia la tarea, donde su gran porcentaje de trabajo está orientado a lo técnico, a lo formal, y hay otro liderazgo más orientado hacia la relación, donde obviamente también incluyen las relaciones interpersonales como una forma también de guiar al grupo. El liderazgo situacional no plantea que un tipo de liderazgo es mejor que otro a priori, sino que lo que plantea es dependiendo del grupo al cual tú estás dirigiendo, estás liderando. Entonces, evidentemente, tal vez lo que uno pudo observar en el proceso que encabezó Marcelo Bielsa con la selección, evidentemente era un liderazgo mucho más orientado hacia la tarea, un poco también referido por los jugadores, por lo que uno ha ido recogiendo. Y estos líderes, en general, los que están orientados a la tarea, son aquellos que tienen, obviamente, una mente puesta en la ejecución del trabajo y en cumplir todos los objetivos que están planificados. Por lo tanto, su centro de atención está fuertemente en el rendimiento y la productividad. Y por lo tanto, esta preocupación tiene que ver con el rendimiento deportivo. Probablemente no es que no les importe que el grupo esté bien, estén bien comunicados, se lleven bien entre ellos, pero el foco siempre está mucho más puesto en eso. Tienen una menor relación social, de hecho, con los jugadores, y son entrenadores que en la parte técnica son muy empoderadores. En todo momento son líderes que instruyen con respecto a qué, cómo y cuándo realizar las tareas. Esto tiene una ventaja muy importante, este último punto de ser empoderador, porque muchas veces cuando nosotros queremos lograr disminuir la ansiedad de los jugadores y aumentar la autoconfianza, el hecho de ser muy empoderador ayuda bastante, porque hace que el jugador entre a la cancha teniendo muy claro qué cosas son las que tiene que hacer, cuándo tiene que hacerlas, cómo tiene que hacerlas, y eventualmente tener un plan B, C y D si es que el plan A no ocurre. Y ahí es donde está un poco este rol de orientación a esa tarea que cumple, digamos, estos líderes. Por lo tanto, acá muchas veces se definen, ellos son los encargados de definir el rol de los miembros, los estatus de ellos, tratan de definir bien cuál es la tarea que en el fondo tiene cada uno. Y por el otro lado tenemos líderes orientados en la relación, que en el fondo se preocupan mucho de que haya interacciones sociales positivas al interior del equipo, que haya un ambiente en general de buen trabajo, brindan apoyo emocional cuando el jugador lo necesita, se preocupan mucho de las relaciones interpersonales, no solo entre lo que se produce entre los jugadores o intragrupal, sino que también lo que establecen entre los jugadores y entre ellos y en los jugadores. Son normalmente líderes que tienen una línea abierta de comunicación, por lo tanto utilizan mucho las técnicas motivacionales, y son líderes que en general se preocupan mucho de los aspectos extradeportivos. Vuelvo a insistir que la idea del liderazgo situacional no es que un tipo de orientación sea mejor que la otra, sino que lo que tiene que ver es cuando yo aplico de acuerdo a la necesidad un poco del grupo. Lo mismo que ocurre con los estilos de toma de decisión. El liderazgo situacional plantea que el líder debe manejar estos 4 estilos. Por eso es que, como conversábamos al principio, cuando hay un entrenador o un líder que dice, no, mira, es que yo soy solo autoritario y independiente a quienes dirija, con quienes estoy liderando, con quienes trabajo, yo voy a ser siempre autoritario, ya hoy día no corre, porque hoy día hay ocasiones donde el grupo necesita
que tú en conjunto con el grupo tomes decisiones o que a veces las puedas delegar. Entonces, lo importante es que el liderazgo situacional plantea que los estilos de toma de decisiones son 4 y que tú tienes que manejarlos indistintamente de acuerdo al momento o al contexto o a la situación que estás liderando. Incluso esto ocurre dentro de un mismo proceso con el mismo equipo. Pensemos que ustedes comienzan, ¿no es cierto?, con un equipo en pretemporada. Ahí, en general, la orientación a lo mejor puede ser un poquito más hacia la relación, porque permite que tú conozcas mejor a los jugadores, que ellos te conozcan mejor a ti, pero a lo mejor en algún momento más adelante, cuando están bien avanzado el campeonato, evidentemente a lo mejor la orientación debería ser más hacia la tarea, ¿no? Porque a lo mejor hay un objetivo que ya se está cumpliendo, a punto de clasificar a una Copa Internacional, entonces evidentemente ahí lo importante es poner el foco a lo mejor en lo que está sucediendo, en la tarea. Entonces ahí va cambiando un poco la orientación. Y en las tomas de decisiones lo mismo, dependiendo la toma de decisión, dependiendo del grupo, como conversábamos recién con respecto a la elección del capitán, también estos estilos van cambiando también dependiendo del momento en el cual yo estoy. Y otra cosa que dijimos al comienzo, a propósito del video que vimos de Nelson Vivas, es que hoy día el liderazgo situacional plantea, producto de esto que ya está estudiado, ¿no es cierto?, esta necesidad que tienen los entrenadores de manejar los aspectos emocionales, porque sabemos que prácticamente el 90% de nuestras decisiones tienen que ver con el sistema límbico, que son las emociones. Entonces aquí hay 4 dominios de inteligencia emocional que son claves hoy día para poder ejercer mejor el rol de líder. El primero de ellos, que tiene que ver con la conciencia de otros, dice, implica darse el tiempo para observar, aprender y reconocer la cultura del grupo al cual estoy dirigiendo. Esto tiene que ver claramente con liderazgo situacional, de observar, mira, este grupo necesita esto, este grupo tiene tal característica, este grupo tiene tal necesidad. Entonces, evidentemente, lo primero que tengo que tener yo es conciencia de otros, del grupo. Después, una segunda situación que plantea la inteligencia emocional dentro de este liderazgo situacional es la gestión de las relaciones interpersonales, que son todas aquellas acciones que uno realiza para movilizar al deportista. Hoy día los líder coach es aquel entrenador, aquel líder que en el fondo tiene la capacidad de poder movilizar a los jugadores, de poder sacar su mejor versión. Entonces, todos los desafíos que se generan a través del aprendizaje y todas las cosas que uno pueda empoderar al deportista para movilizarlo, van a ir apuntando un poco a la gestión de estas relaciones interpersonales. Hoy día el trabajo se tiene que individualizar un poquito más de lo que era antes. Antes como que se entendía que había que trabajar con todos iguales y eso ya hoy día ha ido cambiando también. Con respecto al autoconocimiento, que es el tercer dominio de inteligencia emocional, se refiere un poquito a la capacidad de reconocer cuáles son mis fortalezas, pero también de reconocer cuáles son mis oportunidades de mejora. Desde el coaching no se habla de errores o se habla de debilidades, se habla de oportunidades de mejora, siempre comprendiendo que las habilidades, en este sentido, siempre son habilidades que se pueden mejorar y trabajar. Y finalmente está esta capacidad de autogestión que tiene que ver con esta efectividad del líder de poder reconocer las acciones propias y la capacidad para leer el ambiente. Los líderes situacionales, que en el fondo van perdiendo fuerza como líderes, primero no leen bien lo que el grupo necesita, entonces, por ejemplo, se orientan hacia la tarea cuando el grupo necesita hacia la relación, o cuando leen el ambiente no se adaptan necesariamente a eso. Entonces, también ahí está la otra circunstancia. Por eso es que hoy día ser líder es mucho más difícil que antes, porque implica desarrollar más habilidades y sobre todo, implica el poder observar muy bien lo que el grupo en un momento determinado necesita para poder yo guiarlo en ese sentido. Y ahí es donde los liderazgos empiezan a caer y van no siendo tan efectivos. Yo aquí traigo algunas declaraciones que algunos de sus pares han hecho, simplemente como para discutir, nomás simplemente de que cómo cada uno tiene distintos estilos de toma de decisiones, pero lo importante es establecer que las tomas de decisiones no son similares siempre. Tienen que ir rotando de acuerdo al contexto, a la toma, a la decisión que hay que tomar, y también de acuerdo a los grupos. Por ejemplo, no es lo mismo dirigir a un equipo que a una selección. Un poco lo que siempre se ha conversado, de la dificultad de a veces dirigir hoy día a una selección nacional, porque tú tienes a los jugadores muy corto tiempo. Tienes máximo 14, 15 días para enfrentar 2 partidos, como es el sistema actual de la clasificatoria. Y eso hace que a lo mejor el tiempo no te dé para involucrarte tanto desde el punto de vista más relacional. Entonces, evidentemente, cuando uno dirige una selección, uno podría pensar, hipotéticamente, insisto, porque estos son todos análisis que uno hace desde la teoría, que la orientación debería ser mucho más fuerte hacia la tarea. Sin embargo, en los clubes, cuando uno dirige equipos, obviamente uno tiene mucho más contacto durante un tiempo bastante más extenso con los deportistas y eso te permite
poder orientarte un poquito más en la relación para conocerlos más, etc. Entonces, todo esto también tiene que ver con los estilos de toma de decisiones. Aquí traigo otros ejemplos de declaraciones que se dan en torno a este mismo tema, y vean ustedes cómo hay distintas características dependiendo un poco de lo que cada uno plantea, ¿no? Hay algunos que dicen, no hay que dejarle la toma de decisión al jugador, hay entrenadores que exigen, otros que explican, y el jugador, digamos, el liderazgo va notando un poco eso. Hoy día los jugadores también tienen mayor conocimiento y tienen mayor posibilidad de observar un poco el rol de estos líderes. Aquí tenemos, bueno, por todos conocidos, ¿no es cierto? Hablaba un poco de este entrenador paternalista, pero paternalista agresivo, decía él, ¿no es cierto? Como también entendiendo que están estas dos situaciones para poder también ejercer un poco el liderazgo en ese contexto. Habla aquí también en esta columna, Juvenal Olmos habla un poquito también de los estilos de toma de decisiones que en fondo tiene Nelson Acosta, y evidentemente ahí también tiene mucho que ver con un líder tal vez más orientado más a esa relación, en general por lo que uno también refiere de lo que los jugadores van comentando. Entonces, un poco para ir ya teniendo algunas conclusiones importantes del liderazgo situacional. Se plantea que el liderazgo desde un plano práctico, todos los estilos pueden ser eficaces, pueden transformarse en un recurso importante, pueden ser buenos, pero lo importante es aplicarlo a la situación que corresponde enfrentar. Ahí es donde está la clave, y ahí es donde a mi modo de ver hoy día hay líderes muy exitosos. ¿Ok? Yo aquí voy a traerles, o les traigo más bien, algunos criterios que se pueden considerar a la hora de ejercer el liderazgo situacional. Estamos claros que esto es un criterio que está trabajado obviamente desde observaciones y desde la teoría, pero que también está muy, muy aplicado. Entonces se habla de que en general existen dos ejes para poder establecer qué liderazgo yo ejerzo en un grupo. Uno tiene que ver con la dirección que yo ejerzo, ¿no es cierto? La presencia o no presencia del líder, o el grado de conducta de apoyo. De repente estoy más, apoyo menos. Entonces, de acuerdo a estos dos ejes, de acuerdo a la dirección y a la conducta de apoyo, podemos tener 4 posibilidades de liderazgo situacional, que son las que planteo acá. Por ejemplo, vamos al S1. Si ustedes tienen un grupo, un equipo, que tiene bajo nivel de conocimiento y competencia, en un grupo, por ejemplo, que está empezando recién a jugar fútbol, a lo mejor no tiene mucha... técnicamente no son muy buenos, y a lo mejor como equipo no han trabajado en conjunto, pero a lo mejor ellos están súper motivados porque lo único que querían era jugar fútbol. Evidentemente ahí el foco tiene que estar puesto en la dirección, y ahí se habla de un liderazgo situacional con un foco fuerte en la dirección. Ahí la orientación tiene que ser absolutamente hacia la tarea. No necesitas relacionarte mucho porque el grupo tiene una motivación alta, no necesitas motivarlos mucho, lo que necesitas es empoderarlos técnicamente y tácticamente para que puedan convertirse en un equipo. En el caso 2, cuando tú tienes, por ejemplo, un equipo donde ya tiene una cierta familiarización con el trabajo y con las competencias, pensemos, por ejemplo, después de una pretemporada, donde ya ellos saben cuál es el sistema que tú quieres implementar durante un torneo, y ya has trabajado con ellos, ¿vale? Pero de repente por ahí la motivación decae, porque a lo mejor los primeros resultados no han sido buenos, o porque el torneo es largo y por ahí no hay tanta motivación como hacia el final. Ahí es donde uno ya puede ejercer un poco más el rol de orientación hacia la tarea, hacia la relación, y ahí es donde se habla de este liderazgo situacional más de coaching, ¿no? De ayudarlos un poquito más en la parte motivacional, en prepararlos un poquito más. Luego, si el grupo empieza claramente a desarrollar mayores destrezas y competencias, y hay un grupo que está más consolidado, y está funcionando muy bien el equipo, está bien engranado, ¿no es cierto?, está funcionando bien, y están jugando como ustedes pretenden que están jugando en general, y la motivación sigue siendo aún variable, ahí es importante checar siempre estar en el apoyo, estar al servicio de repente cuando la motivación pueda descender para que eso no afecte eventualmente el rendimiento. Y finalmente, si tenemos un grupo con un nivel de destrezas y competencias alto, y además un nivel de motivación alto, pensemos por ejemplo en la parte final de un torneo donde el equipo está jugando muy bien, y el equipo está muy motivado porque se está cumpliendo el objetivo, ahí incluso uno puede delegar algunas decisiones, y puedes confiar un poco en ellos porque de alguna forma ellos ya están actuando como equipo, ya tienen consignas muy claras con respecto a la instrucción que tú les diste, a qué, cómo y cuándo tienen que hacer las cosas, y por lo tanto, si tú has cumplido un buen rol de empoderador, como conversábamos anteriormente, ya es un grupo que se encuentra en una madurez alta.
Por lo tanto, ahí podría también funcionar bien parte un poco de la delegación. Que finalmente, si uno piensa, la delegación no podría estar puesta en la etapa 1, ¿no es cierto? Cuando en general, la situación tiene que ver un poco con generar primero el trabajo y el concepto en equipo. Y lo otro es importante también para ejercer el liderazgo situacional, con esto ya vamos concluyendo algunas ideas, entender que todos los grupos tienen una evolución, tienen un ciclo vital muy parecido al del ser humano, solo que la diferencia entre el ciclo vital del grupo o del equipo, a diferencia del ser humano, es que el equipo puede ir y volver, puede estar en una fase de constitución, pasar a una fase de conflicto, pasar a una etapa de normalización, y de repente cuando estamos justo por lograr el resultado, se vuelve a conflicto por algún tema. Puede evolucionar e involucionar. Y además son fases que son muy dinámicas, es decir, yo puedo quedarme mucho tiempo en la fase de conflicto, si yo como líder no entiendo que a lo mejor ahí tengo que orientarme hacia la relación para resolver el conflicto, y a lo mejor sigo orientándome hacia la tarea, evidentemente ese grupo a lo mejor va a seguir en etapa de conflicto, y finalmente se va a solucionar a veces sacando al líder o generando cambios en el interior de los equipos. Entonces entender cómo funcionan los equipos, entender que van teniendo distintas etapas, por ejemplo, entender que la etapa de constitución normalmente se da en las pretemporadas, que después de eso, producto que tú tienes que escoger a los 11 que estás jugando, se produce el conflicto, producto de que se designan ciertos capitanes, se produce conflicto, producto de que algunos jugadores que pensaban que iban a jugar están quedando relegados, producto de que algunos se lesionaron, etcétera, se produce conflicto, yo tengo que saber eso para poder trabajarlo desde el punto de vista del liderazgo. Y para poder trabajarlo, yo necesito hacerlo para poder que el grupo pase a la etapa de normalización. Y en la etapa de normalización se pasa a la etapa de ejecución, que es cuando ya se logra el objetivo que el grupo está, que el equipo ha definido inicialmente. Y ahí, cuando ya se termina el proceso, normalmente hay una etapa de disolución, donde se van algunos jugadores, cambian el cuerpo técnico, etc., y ahí se vuelve a una etapa de constitución. Entonces, muy interesante para poder ejercer efectivamente un liderazgo situacional eficaz, entender también cuál es el movimiento que van teniendo los equipos. Por eso es que muchas veces cuando yo me integro a asesorar un poco a los equipos, yo lo primero que trato de observar un poco es efectivamente en qué fase están. Si están en la fase de conflicto, normalización, si están a punto de ejecución, porque de esa forma también yo puedo ayudar un poquito más al líder, al entrenador, ¿no es cierto?, a poder ejercerlo de manera de acuerdo a esas circunstancias. ¿Cuándo podemos entender que el liderazgo situacional está siendo bien ejercido? Primero porque entendemos que hay un líder que es mucho más flexible, que entiende que se adecua un poquito a las necesidades de los liderados. Cuando el entrenador puede diagnosticar adecuadamente qué es lo que necesita el grupo, si necesita conocimiento de la tarea, si necesita grado de motivación, cuando en el fondo él entiende que él puede ajustarse y él debe ajustarse a la realidad y la necesidad momentánea del deportista, del grupo. No es que yo me tenga que adaptar a todas las necesidades, sino que en el fondo para entender de este proceso de liderazgo hacia el logro de la meta y el objetivo, es importante entender las necesidades que se van persiguiendo durante este proceso. Y luego están todo el tema de los beneficios, que tienen que ver con que cuando uno empodera a los deportistas, ellos crecen en responsabilidad, autonomía. Entonces, por ejemplo, ahí uno puede delegar, por ejemplo, en sancionar ciertas conductas que están fuera de la norma, pedirle al capitán que lo haga, o a pedirle a algunos jugadores, tal vez los más experimentados, u otro tipo de líderes, ¿no es cierto? Entonces ahí ya uno puede, de alguna forma, delegar ciertas cosas cuando el grupo ya tiene una responsabilidad y una autonomía propia. Y finalmente, cuando existe en los grupos una madurez deportiva y una madurez psicológica. Madurez deportiva porque el grupo ya ha llegado a consolidarse, ya tiene una estructura afiatada, y además cada uno por sí solo tiene una madurez psicológica y entiende el rol que tiene cada uno frente a esta situación. Yo siempre comento que cuando los deportistas, los jugadores dicen, no, este entrenador es bipolar, es una muy buena señal, porque efectivamente el liderazgo situacional plantea, y por eso un poco fue la polémica de esta declaración que en algún momento hizo Miguel Ramírez, ¿no? De hablar de que él a veces es democrático y autoritario, que parece hasta contradictorio. Bueno, los liderazgos situacionales de alguna forma son así. Hay momentos donde yo tengo que ser democrático para alguna toma de decisiones, para alguna situación, o para resolver alguna cuestión dentro del equipo, pero a veces hay que ser autoritario, y la mayoría de las veces, muy probablemente en el contexto del deporte de alto rendimiento, el estilo es mucho más autoritario. Pero entender que a veces esto por cuestiones políticas se ve como algo tan dicotómico, en el contexto del deporte para ejercer el liderazgo no lo es tal.
Aquí tenemos algunas declaraciones de dos jugadores distintos con respecto, por ejemplo, al liderazgo ejercido por Manuel Pellegrini. Ahí está Manuel Iturra, que, bueno, ayer o anteayer comunicó oficialmente que se retira del fútbol, y él comenta acerca del trabajo que tuvo Manuel Pellegrini en el Málaga. Dice: se te acerca, orienta y aconseja mucho, pero también marca distancias. Sabe manejar todo tipo de situaciones. A eso se refiere un poquito el liderazgo situacional, ¿no? Cuando uno puede orientar, aconsejar, pero también marca las distancias cuando corresponde y manejar un poco esas situaciones. Y ahí también está esta otra frase de Marco Sena, que hablaba también de que existían como una especie de dos Pellegrini, uno que es agradable, que da mucha confianza, y otro que te exige respeto y te exige también un poco en la parte... Entonces, muy interesante entender que a lo mejor él fue desarrollando con el tiempo estas características que hoy día se observan en los líderes exitosos, que tienen que ver con estas características de liderazgo situacional. Finalmente les voy a dejar una parte muy breve de un video que es un poquito más largo, pero solamente la parte que nos atañe a este liderazgo situacional, que es una conversación que probablemente ustedes ya han visto, que tiene que ver con Fernando Trueba, un exitosísimo director de cine, y Pep Guardiola. Entonces, la mostramos y comentamos finalmente para ir cerrando algunos temas. Y en particular, tu trabajo de entrenador y el mío de director, lo que para mí tienen básicamente en común, que es importantísimo, es que nuestro trabajo consiste en sacar lo mejor de la gente que tenemos. Y es lo más, sí, al final también es lo más difícil que hay. Sí, porque tienes que ser, ¿no?, un poco psicólogo, un poco manipulador, pero a la vez crear dialogar, saberte explicar, comunicar las cosas, ¿no? Es complicado, ¿no? Porque cada uno es diferente. Distinto. En eso sí que hubo un entrenador, hay un entrenador de voleibol llamado Julio Velasco, un argentino que revolucionó el voleibol en Italia, lo ganó absolutamente todo. Y un día que tenía interés en conocerle, me contó, dice, cada uno siempre es verdad, lo aprendí de él y tiene toda razón. Siempre nos había dicho, no, es que todos sois iguales, el entrenador, para mí todos sois iguales. Es la mentira mayor que existe en el deporte. No todos son iguales, ni todos tienen que ser tratados iguales. Sí, con el mismo respeto, la misma... Pues nos relacionamos entre personas y hay que tener ese punto de solo faltaría de comunicarnos, no podemos tirarnos los platos a la cabeza, pero de que él hacía referencia a que no todos sois iguales y cada uno, para sacar lo mejor, igual tendrás de invitarle a comer fuera del centro de trabajo, otro tendrás que reunirle en tu despacho, otro no le hables nada de táctica ni del contrario, otro háblale todo el día de qué hace en su tiempo libre, de encontrar cada uno. Es lo fascinante de qué decirle o qué hacerle o qué engañarle, al final es una manera de seducirle, de llevarlo a tu terreno para conseguir lo mejor de él. Por ese plano, ¿no?, tan maravilloso de pensar de que nosotros estamos por encima de ellos, nos ven que están y realmente estamos debajo de ellos porque dependemos de ellos. Y nosotros lo que queremos es engañarles para sacar lo mejor de ellos, para conseguir lo que uno pretende hacer. Y al final sí, vemos el partido y lo imaginamos, pero luego lo tenemos de transmitirle a ellos. Y a unos dicen, no, uno le va bien que les digas delante del grupo, pero hay algunos que no les digas ni una corrección delante de los demás porque se sienten ofendidos y luego no pueden. Al conocerles a ellos necesitas un tiempo donde en el deporte de alto nivel no hay tiempo. Es el gran reto, no hay tiempo, no hay futuro. Absolutamente. A mí cada vez que me preguntan de cómo diriges a los actores o me hablan de la dirección de actores, digo, pero a cada uno de una manera. Hay actores con los que tienes que pasar días hablando y hay otros que no hace falta ni una palabra. Entonces, ¿cómo va a haber un método de dirección de actores? No. Es decir, cada ser humano es una especie animal distinta. No vas a hablarle igual a la jirafa, al elefante y al chimpancé. Y los actores, los jugadores, cada uno es... ¿Y no te basas en ese instinto? ¿En cómo hablarles a...? Bien, ahí después los invito a los que a lo mejor no hayan visto esta conversación completa que la puedan ver porque es bastante enriquecedora. Solamente aquí nos detenemos en el concepto un poco de lo primero que plantea ahí Guardiola, ¿no es cierto? Esto de lo mejor, de sacar siempre lo mejor de cada uno. Esto es lo que es el concepto que hemos hablado de líder coach a lo largo de esta charla, de cómo comprender que el jugador hoy día tenemos que lograr generar la mejor versión de él, ¿no? Y evidentemente ahí es donde también comprender que es parte un poco de lo que tiene que ver con el liderazgo situacional,
de que en el fondo para todos las normas y los códigos son los mismos, pero la forma de cómo uno saca lo mejor de cada uno tiene que ser distinto, porque cada cerebro es como un árbol, no hay ninguno igual que otro, y por lo tanto aprenden de manera distinta. Entonces, ahí entender un poco también la idea de que el liderazgo situacional plantea la posibilidad de que cada uno ejerza una forma distinta para poder movilizar a cada uno de sus jugadores y obviamente al grupo en su totalidad, ¿no es cierto? Bien, algunas ideas simplemente para ir terminando, otras cosas que se han visto desde la neurociencia, ¿no? Cuando un líder impone, solo genera reacciones en sus liderados, y cuando hay bajo una orden, el cerebro no cambia, solo reacciona. Si nosotros queremos generar cambios reales en nuestros jugadores, lo más importante es ser proactivo y hacerlo desde una perspectiva positiva. A veces, efectivamente, nosotros necesitamos que el jugador reaccione, por supuesto, pero si queremos que cambie, en el fondo ahí lo más importante es hacerlo desde otra perspectiva, una perspectiva un poco más positiva, con pasión y compromiso. Dejo esta última frase, que es de un libro muy bueno que se llama Mourinho versus Guardiola, que plantean cómo dos entrenadores exitosos, en cada uno de sus momentos, con distintos equipos, qué sé yo, tienen una estructura, una forma de liderar muy distinta, y hablan un poco de que Guardiola es como Google, ¿no es cierto? Es más cercano, conecta, resuelve, y José Mourinho es más como Apple, es más en la simplicidad, el desafío, un poco a los Jobs, ¿no es cierto? Entendiendo un poco cómo funcionan estas empresas de manera distinta. Pero son dos modelos de éxito para una nueva época. ¿Por qué? Porque entendemos que hoy día el liderazgo es absolutamente situacional. Bien, Luis, ahí estamos ya por lo menos con lo que yo he podido entregar. No sé si quieres pasamos un poco al tema de las preguntas. Muchas gracias, Rodrigo. Primero, felicitarte por la gran ponencia que nos diste hoy día. Y en torno a eso, de las preguntas, te queremos dejar primero, que es Cristian Guzmán, que te quiere hacer una pregunta, un panelista que es técnico de fútbol. Así que, Cristian, ¿estás por ahí? Hola, Cristian, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Luis, gracias. Qué bueno, te damos la palabra. Hola, Rodrigo, buenas tardes. Buenas tardes, Cristian. Sí, bueno, antes que todo, darte las gracias por estar con nosotros y, bueno, compartir este tema que es tan relevante, considero yo, para nuestra profesión. Quiero enfocar mi pregunta para, bueno, llevarlo a un tema bien práctico que desde mi corta experiencia siento que es un tema súper recurrente, que es cómo podemos tener contentos a los jugadores suplentes. Porque, bueno, es una situación normal, ¿verdad?, que ocurre en un plantel normalmente de 25 jugadores, donde son 11 jugadores los que participan. Entonces, si son 25, tenemos a más de la mitad de los jugadores que simplemente no van a ver cumplidas sus expectativas fin de semana en los partidos. Por lo tanto, ¿cómo podemos nosotros mantener ese nivel de autoexigencia, digamos, en los jugadores durante un proceso para que den su máximo y no decaer en situaciones que van a atentar contra nuestras expectativas, nuestros objetivos, nuestros resultados? Entonces, tampoco siento yo que podemos darnos el lujo de caer en indiferencia o en indolencia cuando vemos actitudes que no son las que esperamos, ¿verdad? Y creo yo que debiésemos intentar convencer a aquellos que no están muy cómodos con lo que está pasando. Entonces, en definitiva, ¿cómo es posible gestionar la calidad de relaciones personales con jugadores que no están contentos con su situación? Eso es, Rodrigo. Gracias. Perfecto. Gracias a ti, Cristian. Mira, yo varias cosas que recomiendo en relación a esto. Lo primero es que cuando uno inicia los procesos, es bueno que cuando se trabaje en torno a los objetivos grupales, a los objetivos colectivos, uno pueda invertir tiempo también en conversar acerca de los objetivos individuales que tiene cada jugador. El tratar de reconocer eso puede ayudar mucho para poder trabajar algunas cosas con ellos, sobre todo con los jugadores que tú mencionas, que son los que a lo mejor no están jugando, los que no van citados. Entonces, tú entender también cuál es el objetivo que ese jugador tiene en ese año, en ese torneo. Lo segundo que nos parece muy interesante, que a veces uno lo comenta y uno dice, sí, obvio, pero yo pocas veces realmente veo que
que a veces se cumple de manera real, digamos, es que tú manejes muy bien las expectativas de esos jugadores al inicio del torneo. Muchas veces, a veces por temas de no tener claro cómo va a disponer tu equipo, uno no le comenta a alguien que a lo mejor no va a ser tan considerado, o que a lo mejor va a tener una oportunidad en la medida en que pasen ciertas... Entonces, manejar un poco las expectativas de esos jugadores desde un comienzo es muy importante. Y yo con esto quiero también complementarlo con algo que sabemos también de las neurociencias, que el principal enemigo que tiene nuestro cerebro hoy día, bueno, siempre, en el fondo, a partir de los estudios, que hoy día lo podemos observar, es la incertidumbre. El cerebro incluso prefiere saber una mala noticia que estar en la incertidumbre. Entonces yo también entiendo la cabeza un poco de estos jugadores, de repente que a veces no saben si van a ser considerados, no si van a ser considerados, que a veces sí, están a punto de, y a veces no. Entonces es mejor manejar bien las expectativas reales sobre ellos. Y lo tercero es establecer algunas tareas o roles que ellos puedan establecer paralelo a lo que están trabajando en el equipo. Muchas veces nosotros pensamos que el rol o las tareas que tienen los jugadores son solo temas futbolísticos. Y a veces yo he intervenido, a veces en los equipos, con jugadores que no están jugando, y sobre todo en instancias finales, por ejemplo, como es objetivo de clasificar una copa, o mantenerse en la categoría, o subir de una categoría a otra en el fútbol profesional. Yo a los jugadores que a veces estaban en banca o no estaban jugando, les pedía ayuda en tareas psicológicas, de trabajar con algunos jugadores que veíamos que estaban muy ansiosos, de que actuaran ahí con ellos, o de trabajar algunas relaciones con el equipo, en fin, o sea, darles también otras tareas y otros roles que aun cuando no están directamente involucrados en lo futbolístico, también son tan importantes para el trabajo en equipo. Entonces también ellos se sienten como que están, a pesar de que no están entrando a jugar en el partido, igual el partido ellos lo están jugando afuera con este apoyo. Y lo mismo ocurre para los jugadores, por ejemplo, que se lesionan, que también caben de hecho esta posibilidad. Muchas gracias, Rodrigo. Una pregunta de Cristian Stete habla sobre: en teoría, ¿cualquier profesional del ámbito deportivo está preparado para ejercer un liderazgo situacional o depende mucho de la personalidad de cada persona? No, lo que hoy día sabemos es que el liderazgo situacional lo pueden ejercer todas las personas. En el fondo, esto basta con que uno pueda comprender muy bien lo que necesitas, o sea, comprender muy bien las características que hemos mencionado en términos de saber manejar las dos orientaciones, los estilos de toma de decisiones, desarrollarlos, porque obviamente esto no se logra tampoco de un día para otro, no se logra solamente dirigiendo un solo equipo, sino que también se va logrando, digamos, a través de distintos procesos que uno va viviendo. Pero evidentemente todas las personas, independientes de las características de personalidad, pueden desarrollar el liderazgo situacional sin dificultades. Vale. Ahora, otro panelista, otro invitado, Marcelo Ursúa, te quiere hacer una pregunta. Marcelo, hola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a ti y a todos los asistentes de la reunión, Rodrigo. Es una pregunta que voy a tratar de elaborar de la mejor forma posible. ¿Es posible desde el líder influenciar a partir desde el dominio de la inteligencia emocional, o como bien tú dijiste, desde la gestión de las emociones, o eso depende ya directamente de cada jugador o de cada deportista, entendiendo de que si yo como líder tengo una buena gestión de mis emociones, que finalmente es la parte humana de todo lo que es la parte deportiva, yo como entrenador las tengo bien manejadas, puedo transmitírselo a mis deportistas, se pueden impregnar ellos de eso, o también hay un trabajo que es individual de cada deportista. Por supuesto que con respecto a tu pregunta, Marcelo, está bien, se entiende. Lo primero es que es importante que el entrenador un poco desarrolle estas habilidades de inteligencia emocional. Eso es lo primero para yo poder ayudar eventualmente a mis jugadores a que también vayan desarrollando. Naturalmente hay algunos jugadores que tienen una buena gestión de las emociones, que a veces ni siquiera es necesario ni trabajarlos, ni hacérselas saber, en el fondo tienen buena gestión un poco de las emociones. Sin embargo, con aquellos que no, efectivamente el líder puede trabajarlas, puede ayudar un poco en ese apoyo. Y por eso vuelvo a la idea que siempre es muy importante tener un amplio conocimiento de los jugadores. En eso es muy importante. Yo creo que esto en general me da la sensación que se ha ido perdiendo, porque los procesos se van acortando, sobre todo en el fútbol, donde a veces son procesos de 6, 7, 8 meses, y rápidamente cambian los jugadores, cambia el entrenador. Entonces
hay poca inversión en tratar de conocer a la persona del futbolista. Y eso es muy importante para saber efectivamente el tipo de emociones que en el fondo que el deportista puede tener en un momento determinado. Y eso te lo da el conocimiento que tú tienes acerca de tus jugadores. Entonces es muy importante, primero, tener un buen conocimiento de los jugadores para poder trabajar en torno a eso. Y segundo, porque después cuando tú trabajas con él, evidentemente cuando tú tienes un buen ejercicio del liderazgo en términos de la gestión de las emociones, eso te ayuda mucho también a que el deportista confíe en que está siendo orientado, guiado, capacitado por alguien que efectivamente maneja y gestiona bien las emociones. Una pregunta del público y también la engancho un poco con algo mío. Te quería hacer la pregunta sobre la elección del capitán. ¿Qué tan importante es que una persona lleve esa jineta y uno como muchas veces entrenador o que dirige un grupo de personas debe elegir a una persona clave o no tanto influye esa elección? Si me pudiera orientar por ahí. Mira, yo tengo la sensación que en el caso del fútbol, el capitán tiene un rol, tiene un doble rol, digamos, uno que es más fundamental que otro. O sea, evidentemente, bueno, cuando va a elegir el lado de la cancha, probablemente sea un rol no tan importante. Y hay otros roles que en el fondo también tienen que ver un poquito con, a veces cuando se forman comisiones para negociar con los entrenadores, o sea, perdón, con los dirigentes, un poco el tema de los premios, etcétera, o lo que está pasando ahora, por ejemplo, de que hay ciertos líderes o capitanes que están viendo las alternativas de lo que está sucediendo, los descuentos, etcétera. Pero aquí es importante entender que en un grupo es sano y muy sano que no solo exista solo un líder, me refiero entre los miembros del grupo, no del entrenador. Existe un capitán y ojalá también otros que desempeñen otros roles. ¿Por qué? Porque es importante, yo siento que esos líderes, más allá de que sea el capitán a veces y otro tipo de líderes, son importantes en la ayuda para la regulación de las normas. Hoy día sabemos que más allá de que el entrenador dicte unas ciertas pautas, ¿no es cierto?, de cómo hay que comportarse o los horarios, todo eso, es muy importante que la regulación se produzca entre los pares. Y para eso tú necesitas no solo a un capitán, sino que ojalá otras personas que también puedan desempeñar esos roles. En los grupos, en los equipos, hay distintos roles. Hay roles formales y roles informales. Los roles formales son aquellos que uno conoce, están instituidos, como el capitán de equipo, el que juega en tal puesto, ¿cierto?, el arquero, el delantero, el goleador también puede ser un rol más formal. Sin embargo, en los roles informales son aquellos que a veces no están instituidos, pero que igual desempeñan algún tipo de liderazgo. El chistosito del grupo, ¿no es cierto?, el que de repente es más altruista, el que de repente es más colaborador, son todos roles que, si bien es cierto, no están instituidos, también desempeñan algún grado de influencia sobre los pares. La tarea del entrenador es poder identificar esos líderes también para poder saber a quién acudir frente a determinadas situaciones. Muchas gracias. Un colega tuyo, dentro del ámbito también de la dirección técnica, Francisco Ozán, te quiere saludar y también te quiere hacer una pregunta. Hola Francisco, ¿cómo estás? Hola Lucho, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Hola Rodrigo, no somos colegas, soy entrenador. Oye, Rodrigo, sí, sí, me titulé y tuve que ejercer también un ratito, pero no soy psicólogo. Rodrigo, el tema es, entendiendo que el entrenador es muy psicólogo para no ser un psicólogo profesional. Me interesa a mí saber cuál es la labor del psicólogo deportivo, la labor tuya en el liderazgo situacional, sobre todo entendiendo esta lectura del contexto, esta lectura de la situación, desde ese acceso a la individualidad, ese rapport que tienes tú con el jugador. Bien. Mira, yo te voy a comentar un poco, Francisco, de la experiencia, de lo que yo he ido haciendo cuando me ha tocado estar en los equipos. Primero, ayudar un poquito a los entrenadores a comprender un poquito más este tema del liderazgo situacional, a comprender un poco este ciclo evolutivo de los equipos. Eso parte también de la pega de uno, de ayudar en eso también. Y también es parte de la pega que uno puede ejercer en ayudar, por ejemplo, en el conocimiento de los deportistas. Un poco lo que conversábamos, lo que comentaba yo recién, ¿no?, de que a veces por temas de tiempo, por temas de que hoy día hay también mayor preocupación por otros aspectos. Hoy día hay preocupación por el tema de análisis de video, ¿no es cierto?, del tema nutricional. Entonces, por lo tanto, a veces el entrenador también puede delegar un poquito el recoger la información de los jugadores
para que él pueda disponer de mejor información en la toma de decisiones. Entonces también uno cumple el rol a veces de entregar información acerca de cómo podría ser la mejor forma de sacar la mejor versión desde lo futbolístico a ese jugador. Concretamente, uno puede señalarle al entrenador, mira, este jugador a lo mejor comunícate de una manera más cercana, no hables, por ejemplo, de los errores que tuvo el fin de semana frente al grupo, llévalo a un lugar distinto, con este otro no te preocupes, háblalo con total, porque él no tiene dificultad en eso. También uno puede apoyar en la labor de reconocer ciertos líderes. Uno, por ejemplo, a mí me ha tocado en algunos equipos aplicar el sociograma, que es una herramienta que se aplica para recoger información acerca de los subgrupos que hay al interior del equipo, de identificar líderes potenciales. Entonces, pues, con esa información el entrenador puede tomar mejores decisiones si es que tiene que designar al capitán. Entonces, y a veces ayudar un poquito en prever ciertas circunstancias que puede pasar en términos de partidos importantes, situaciones importantes. Entonces uno ayuda como, por lo menos al cuerpo técnico, ayudar un poco en la entrega de esa información, que no es una información, digamos, del jugador, ¿eh? No es que estamos traspasando información del jugador individual, sino que información que en el fondo va a permitir poder disponer de mejor manera a él como jugador. No es información personal de él. Y me parece que, y un poco comentado también en otras charlas, que la gran fuerza que viene hoy día del trabajo psicológico está dada un poco por lo que yo siempre explico que ha pasado con Luis Enrique. Cuando él llega al Barcelona, él contrata a un psicólogo deportivo, Joaquín Valdés, básicamente para trabajar con ellos, ni siquiera tanto para trabajar con el equipo. Y de hecho está siempre esta anécdota que cuenta Neymar, que cuando él solicita trabajar con el psicólogo, como que tiene que, entre comillas, pedirle permiso a Luis Enrique para trabajar con el psicólogo de ellos. Y cuando Luis Enrique se va a la selección, efectivamente también lo integra dentro del staff, seguramente también para apoyar en eso. Entonces yo diría que la labor nuestra hoy día, yo no podría decir si es 50 y 50, pero tiene un porcentaje importante de apoyo al cuerpo técnico y otro apoyo importante para desarrollar ciertas variables en lo colectivo. Perfecto, muchas gracias, Rodrigo. Vale, Francisco. Vale, Francisco. También tenemos otra pregunta del público, nuestro amigo Ariel Aravena. Ahí está. Ariel, hola. Si nos puede. Tienes que activar tu audio, Ariel. Ahí sí. Hola, Ariel, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Uh-huh. Oye, gracias por este momento que nos están dando todos. Bueno, antes de hacer la pregunta, quería dar las gracias a Rodrigo y también comentar que he estado en varios cursos con él en EMD. Y la verdad que me sorprende y me gusta mucho su forma de ver, porque es uno de los pocos psicólogos deportivos que ha llegado a aceptar un poco más los avances de la neurociencia y del coaching, porque yo he conversado con hartos psicólogos deportivos y la verdad algunos le tienen hasta urticaria al coaching y no se meten más allá. Y Rodrigo sí nos ha dado una visión bastante amplia en este sentido, así que quiero agradecer, lo sigo mucho en las redes, voy a sus cursos y espero seguir en esta línea con él. Gracias, Ariel. Mira, tenía hartas preguntas, pero voy a elegir una por ahora. Cuando uno arma un grupo de trabajo en un equipo nuevo, siempre llegan los otros líderes, digamos, el ayudante técnico, el ayudante de grabación, todo el equipo, cada uno llega con su idea de liderazgo, su forma de expresarse. Como bien dicho está que los hábitos, al final nosotros actuamos en un 95% inconsciente. Obviamente les va a salir lo primero que les venga a la mente al momento de reaccionar ante una situación. ¿Cómo podría yo, como líder de este equipo, lo más rápido posible, porque necesito que se unifique esta idea de manera de trabajar el liderazgo con los jugadores, sea rápido, porque necesito ya la semana que viene, la segunda semana, ya estar todos alineados en esta idea? ¿Cómo puedo hacerlo de manera más rápida, que todo el equipo de trabajo esté con esa misma idea de liderazgo y la forma de hablar, un poquito de la programación neurolingüística, que sea positiva, que yo quiera que se enfoque de cierta forma la conversación? ¿Cómo lo ves tú, tomando en cuenta justamente el tema de que estamos todos habituados a distintas formas de vida según lo que hemos tenido hasta este momento? Mira, yo diría que hay tres cosas que podrían ayudar fuertemente a eso. Lo primero es, obviamente, reunirte con ese cuerpo técnico y transmitirles inmediatamente el estilo que, en el fondo, tú pretendes ejercer. Eso es importante, que ellos estén
siempre muy bien comunicados y no den, por supuesto, en la forma que tú vas a trabajar. Eso es importante no solo para tu cuerpo técnico, sino que obviamente después para tu equipo. Lo segundo es establecer muy bien los roles que va a tener cada uno. Esto es muy importante porque yo también lo he observado en cuerpos técnicos, a veces cuando otras personas dentro del cuerpo técnico ejercen roles que en el fondo no se les habían asignado inicialmente, entonces se dan por supuesto, se equivocan, y ahí se producen una serie de conflictos menores, pero que también desordenan un poco el tema. Entonces, hablar muy claro acerca de los roles, y sobre todo yo te diría el tercer punto, hablar acerca de las expectativas que tiene cada uno con respecto a ese trabajo. Eso es muy importante, que el líder, en el fondo, pueda destinar también, así como lo hace con los jugadores, con su grupo de apoyo, trabajar un poquito en la expectativa, en las tareas que va a tener cada uno, en recoger un poco y saber, tratar de comprender cuál puede ser la línea motivacional que en un momento determinado tú puedes hacer con ellos. Entonces me parece que esos 3 puntos son esenciales y que son basta con que tú te juntes con él un buen, que lo puedas hacer de forma con todos juntos y después en forma individual, como lo que hacen un poco en las organizaciones de la descripción del cargo, pero no me refiero en cuanto al rol que van a tener desde el punto de vista técnico, sino que también uno sabe que a veces en el fútbol, por ejemplo, el preparador de arqueros, además de preparar a los arqueros, tiene a veces un rol de, no sé, videísta, por ejemplo. Entonces, evidentemente, lo que me refiero es tener muy claro los roles que ellos van a tener de manera más secundaria. Saber, por ejemplo, quién va a tener mayor contacto con el grupo, quién va a transmitir la información de los horarios, todas esas cosas ayudan a que cada uno tenga súper claro el rol que uno va a tener. Y evitas que por ahí de repente se sobrepasen un poco esos roles y se echa a perder un poco y se conflictúe un poco el tema del liderazgo. Muchas gracias, Rodrigo. Y en torno también al tiempo que estamos, damos por finalizar esta charla. Si quieres darle las últimas palabras al grupo de entrenadores y a toda la gente que te está viendo. Bien, bueno, agradecer nuevamente a Mauro Pozo por la invitación, a ti, Luis, por la coordinación de hoy día y transmitir básicamente que crean un poquito más en que el líder se puede desarrollar, uno puede trabajar permanentemente el liderazgo, no es algo que está estático, está permanente, y por lo tanto la invitación es que vayan siempre asistiendo a este tipo de charlas, que a lo mejor uno va recogiendo algunas cosas, después con otras personas uno va recogiendo otras cosas, y al final uno va creando, pero lo importante es entender que el liderazgo hoy día ya no es de una sola línea, ya no funciona de manera unidireccional, sino que es un liderazgo que tiene que ser flexible de acuerdo a las necesidades y al contexto al cual uno dirige. Así que nada, pues agradecerlo, ahí yo los invito, están mis redes, para que en algún momento, si alguien necesita material o alguna cosa, puedan contar con eso, no hay ningún problema. Así que agradecido, muchas gracias a todos por la asistencia. Muchas gracias a todos, nos vemos en una próxima oportunidad, la próxima semana seguimos con más charlas y seguimos creciendo juntos. Un abrazo, nos vemos, gracias Rodrigo. Muchas gracias Luis, hasta luego.